Fernando, buenas tardes. Fernando en Armonía. En Buenas Armonía está, tardes. y además estás en Galicia, que por suerte creo que ha llovido, ¿no? Y que tenéis un clima bastante más acogedor de lo que estamos aquí viviendo en Barcelona. Dicho esto, que estamos comunicándonos desde dos ciudades diferentes, con climas diferentes, pero hoy vamos a hablar, porque en eso eres un experto, y vamos a hablar del árbol de la vida, ¿vale? De lo que serían, no sé si viene de tú me lo vas diciendo, ¿eh? Si viene de la Cábala, si son las 10 sefirots, creo que se llaman, pero si no, si son 10 o son más, o por dónde quieres empezar, qué significa, cómo lo podemos aplicar, qué dice de nosotros. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación y buenas tardes, Gracias ¿no? a ti. Buenas Y, tardes, sí. y claro, pues el árbol de la vida es una noción que puede englobar diversas enseñanzas, aunque tradicionalmente la que más peso ha tenido ha sido la hebraica y se conecta mucho a una enseñanza original mm, que, digamos, existe desde pues, el inicio del universo, ¿no? Porque el árbol de la vida, por así decirlo, es el modo en el que la divinidad se expresa a través de todos los mundos, dimensiones, pero de una manera personal, conectando todo por medio de una conciencia integral, una vida no fragmentada, un amor sin límites y una serenidad infinita, ¿no? Es decir, podemos definir el árbol de la vida como el amor sin límites que genera una vida no fragmentada, un tejido que se conecta por medio de ramificaciones como un árbol, y eso genera una conciencia integral, es decir, que integra diversas dimensiones de tal manera que va incluso iluminando las sombras, todos aquellos aspectos del universo que se van quedando desenganchados, el árbol de la vida los va integrando y eso genera pues una serenidad infinita. ¿Qué es lo que ocurre? Que también existe un árbol fragmentado, caído, que podemos llamar el árbol del conocimiento. Esto, por ejemplo, solo existe definido muy bien en la sabiduría hebrea, porque en otras enseñanzas, por ejemplo, en la enseñanza escandinava se habla del árbol Yggdrasil, que contiene como 9 esferas o 9 mundos. Entonces, en esa tradición escandinava tenemos una enseñanza incompleta. Si nos vamos, por ejemplo, a la tradición, la que bebió, pues, por ejemplo, del Sefer Yetzirah, que se atribuye al profeta Abraham, pues se dice que el árbol de la vida tiene 10 esferas, no 9, no 11, pero resulta que eso corresponde a Yetzirah, es decir, el mundo astral, el mundo de los astros, los planetas. Yetzirah es formación. Entonces, el Sefer Yetzirah es una obra que explica la cábala desde un punto de vista astral, de interconexión de elementos, por eso pues relacionar las letras hebraicas con los planetas, diversas cualidades, pero claro, hay más profundidad en lo que es esa enseñanza y eso lo sabemos porque ha habido grandes maestros, ¿no? El más grande de todos ellos, incluso reconocido por cabalistas judíos, pues fue Yeshua, ¿no? En griego pusieron Jesús, que es un código, son códigos en realidad cabalísticos. Yeshua, por ejemplo, es una expresión del árbol de la vida. En la enseñanza hebraica nazarena, los nazarenos eran los primeros cristianos, ellos eran como expresiones de las ramas del árbol de la vida, por eso se llamaban Netzarim. Netzar es rama en hebreo. Y ellos se definían como ramas. Yo soy la vid verdadera, dijo Yeshua, y vosotros las ramas. Bueno, Yeshua es una esencia, y esa esencia se expresó a través de un hombre. Ese Sí. hombre, digamos que logró expresar el árbol de la vida de manera completa.
nosotros digamos que estamos tratando de comprender lo que él vino a traer, pero él nació en esa tradición judaica por una razón, porque de alguna manera se habían conservado principios que en otras tradiciones de Oriente y Occidente pues se habían perdido, o por lo menos no se habían expresado totalmente. Entonces aquí es donde entra la noción de la Torá. Es porque Yeshua, que era un profeta, y Mashiach, Mesías, ¿no? Hay que entender que Mashiach en hebreo significa cerebro cósmico, o el cerebro de la existencia, porque viene de existencia, que es Yesh, y Moach, que es cerebro, ¿no? Entonces, Mashiach es el Moach de Yesh, el, el cerebro de la existencia. Entonces, Yeshua, como expresión del árbol de la vida, tuvo que surgir pues cuando este hombre alcanzó más o menos los 30 años, quizás en su máxima expresión. Es decir, que no nació siendo ya una expresión del cerebro cósmico, ¿no? No nació como un niño Dios, ¿no? Como se dice en la religión. Eso digamos que son códigos cabalísticos que están sí, mm, incluso en otras tradiciones, ¿no? Pero en esta concreta se daba énfasis al árbol de la vida, que es una noción muy importante en la Torá. En la Torá son, como sabemos, 5 libros, ¿no? El primero de ellos, pues, es el Génesis. Los cristianos o en otras religiones se habla de la Biblia, ¿no? Del libro sagrado. El Génesis, digamos que contiene unos códigos y todos esos códigos son el árbol de la vida y el árbol del conocimiento. Entonces, se dice que en el origen, Bereshit bara Elohim, Bereshit es una palabra que contiene mucha información. Bereshit puede leerse como Beit Resh, en la cabeza. Y esto es muy importante porque tradicionalmente hablando, antiguos sabios decían que lo primero que surgió en la mente cósmica, por así decirlo, es como una imagen perfecta de lo que debe ser la existencia. Y esta idea original, esta visión, recibió el nombre de Adam Katmon en hebreo, o Adán primordial, Logos en hebreo, perdón, en griego, en el libro de Juan del Nuevo Testamento, se sí, dice en arjejo logo, en el origen era el logos, haciendo referencia a Bereshit. En el origen, Bereshit, en la cabeza, surgió el logos. sí, Ese logos es el pensamiento divino, la visión, que es lo que también conocemos como árbol de la vida, como Yeshua, como Adam cósmico. En el Zohar, que es una obra muy importante, canalizada por Rabbi Shimon Bar Yochai en el siglo I de nuestra era, se dice, yo no tengo nombre. O sea, como si el Dios infinito, el Ein Sof, el sin límites, como se le llama en la tradición hebrea, dice, yo no tengo nombre, no tengo forma, nadie me puede contener, pero si quisiese que alguien me llamase por algún nombre, querría que me llamasen por el nombre de mi hijo. Ese hijo es la primera emanación que sale de lo infinito. Y esa emanación es ya algo concreto, que tiene sí, una estructura que podemos llamar árbol de la vida, Adam Katmon, Yud Hei Bab Hei, el famoso nombre divino, el Shem, como dicen en hebreo, que contiene una información impresionante. Es decir, cuando se entiende la interconexión de todos los mundos, en nosotros sobre todo, vemos que no estamos separados del universo entero y que todas las cosas participan en mayor o menor medida de lo que podemos llamar el nombre cósmico, que es una vibración. No es que Dios se llame Jehová, Yahvé o Yeshua. Mm, no, Son, digamos, códigos. Por ejemplo, se ha traducido Yud Jehová como Jehová o Yahvé, pero eso no existe en la tradición hebrea, ¿no?
porque son cuatro letras que contienen, digamos, la información del árbol de la vida. Y antiguamente, antes de lo que era la forma arameica del hebreo, había un paleo-hebreo, y ese paleo-hebreo es el que, por ejemplo, utilizaban los esenios, que preservaron las enseñanzas de la Torá, para hablar de el nombre divino. Voy a poner una imagen aquí para que se comprenda. Sí, Eh, ese nombre divino es como una respiración, sí, ¿no? En paleohebreo era vale, pues eso, Yud, Hei, Bab, Hei. Es como la respiración de la vida, ¿no? Es un flujo y reflujo de energía. Y eso básicamente es la expresión del árbol de la vida. Pero claro, cuando hablamos de su fuente, no hay nada sí, fragmentado. Es todo pura armonía. Entonces los seres que surgen, las inteligencias que surgen dentro de esa cabeza cósmica, están en armonía. En parte también me inspiré en esta enseñanza para coger un nombre de transmisión, ¿no? En armonía contiene la palabra sí, ená, que es yo, en arameo. Yeshua, por ejemplo, solía enseñar diciendo yo, ená, ená. Es curioso porque bueno, en las Biblias convencionales eso ya lo cortan, pero en hebreo, cuando vamos al hebreo, incluso al arameo de la Peshita, vemos que siempre dice ená, ená. Y una de sus enseñanzas, las enseñanzas de Yeshua, es yo y el Padre, yo y la fuente, somos uno. sí, Es decir, yo y el Adán Catmón, el Padre, somos uno. Esto es muy importante comprender porque en la enseñanza hebrea, el árbol de la vida tiene cuatro funciones. La función engendradora o el Padre, la función gestadora, la madre que da fruto, el Padre es la sí, semilla, ¿no? Todo árbol viene de una semilla y la semilla contiene todo el árbol. Que ese contener y ese gestar es un aspecto femenino que da lugar pues, a un hijo. Ese hijo es lo que en la Cábala llaman el Seirampín, el rostro pequeño, que expresa el rostro grande, ¿no? Es como si Dios tuviese un gran rostro del Padre del Ancatmón cósmico y luego un rostro pequeño sí, que se expresa en los planetas, en sistemas solares, que tiene como misión unir esferas que se han ido cayendo u juntando, oscureciendo en la expansión del universo, ¿no? Y digamos que luego existe un aspecto hija. Esa hija es la encarnación de la energía en la materia densa. Es lo que llaman la Shekinah exiliada. Es decir, hay una parte de la energía divina que ha quedado atrapada en los seres humanos, pero también en los animales, en todo lo que tiene vida. Entonces, la función del hijo, según esta enseñanza del árbol de la vida, es rescatar esos fragmentos de energía original que han quedado atrapados. ¿Cómo se hace eso? Con un plan. Mm, Porque, bueno, en la Torá se dice que hubo una caída, una ruptura. Bereshit bara Elohim, o sea, en el origen generó a Elohim. Esa sería la lectura correcta de esa frase, de acuerdo al Zohar, por ejemplo. Tiene varias lecturas, pero el Zohar es una obra que suele darle un giro a la lectura de las frases, porque el hebreo no tiene puntuaciones en principio. Las puntuaciones fueron introducidas por los masoretas, los escribas en el siglo IX, y digamos que fijaron un sentido. Pero los esenios, por ejemplo, no puntuaban la Torah. Ellos decían que era un espejo y que refleja tu nivel de conciencia. Entonces, cada cual lo va a leer de acuerdo a su nivel evolutivo. Cuando leemos esa primera frase, Bereshit bara Elohim et hashamayim be'et haaretz, podemos decir que en el origen, en la cabeza, generó a Elohim. Elohim son las fuerzas de la naturaleza. Elohim vale 86 igual que Atevá, que es naturaleza en hebreo. Tienen un valor gemátrico idéntico.
y también son gestores. Podríamos decir que son como arquitectos que se encargan de gestionar los mundos. Pero claro, para hacerlo bien tienen que estar conectados a la inteligencia original del Yud-Hod-Vei, ¿no? De todo el tejido cósmico, comenzando por la cabeza divina, ¿no? Bereshit bara Elohim et hashamayim, es decir, los cielos, hay 7 cielos. mm, Be Eretz, no Eretz, es un tipo de tierra. Estudiando todo lo que son las expresiones de los mundos, vemos que hay 7 tierras. Eretz es la tierra más física o más cercana al mundo de la acción, como se le suele llamar en hebreo. Entonces, luego se dice que vino a ser la Eretz Tohu Babohu. Es como caótica y vacía. Es como que se fractalizó. Estudiando en profundidad, yo me di cuenta que esto tiene mucho que ver con el surgimiento del mundo cuántico, de sí, los cuanta. Yo estudié filosofía en la universidad y una de mis especializaciones fue estudiar la filosofía de la mecánica cuántica. Y a mí me sorprendió que bueno, el fundador de la mecánica cuántica, Max Planck, se dio cuenta de que la energía es discreta, o sea, no se expresa de manera continua. Es como que va dando saltitos. Está como rota y viene en paquetes. Esos paquetes se llaman cuanta. Pero decía que el hecho de que todo esté como entrelazado, entretejido, implica que hay una inteligencia o mente de fondo. Que eso está en muchos vale. físicos cuánticos, ¿no? Ellos saben que hay algo más, que, sea, que no solo son fragmentos de Los energía. paquetes. Claro que hay algo que venía antes, pero que no saben lo que es. De hecho, hoy día la ciencia sabe que solo conocemos prácticamente el 1 o 2% con nuestras interpretaciones del universo, ¿no? Al resto ellos lo llaman materia oscura y energía oscura, porque no saben lo que Ah, es. Pero es curioso porque en la Cábala se dice algo muy parecido, pero lo invierten porque en realidad lo oscuro es lo que vemos, lo que conocemos, pero la luz ah, total es el 99%. Esto también lo enseñaba Yeshua en su día. Decía que pues, el buen pastor, el que siembra la semilla de conciencia, tenía 100 ovejas y se le perdió una sí, y sí. dejó a las 99 para ir a rescatar a la que se había perdido. Él enseñaba con parábolas, parábolas, historias donde tenía información cabalística codificada. Entonces, ese 99% que no conocemos son aspectos del árbol de la vida que debemos descubrir en nosotros. Eso implica un crecimiento de conciencia y una iluminación de las sombras. Claro, aquí podemos entrar ya en muchos detalles porque en Occidente ha habido grandes sabios que trataron de unir lo que es la cábala con la psicología. Por ejemplo, Carl Gustav Jung. Sí, Y él hablaba, ¿no?, de la sombra, mm, pero también de un proceso de individuación por el cual nos unificamos, crecemos, integrando esas sombras en una comprensión mayor y logrando armonizar lo que es el ego, la personalidad psicológica, con lo que él llamaba el sí mismo o el self. Aunque él le daba una interpretación más bien psicológica, eso viene de la sabiduría hebrea, porque en la sabiduría hebrea está el nefesh, que es el alma vital con tendencias pues muy egoístas, muy animales, el ruach, que es el alma emocional, que también tiene enganches, es un espíritu que se puede torcer. Luego está la parte mental, la neshama, que es como un soplo de inteligencia, que también puede estar oscurecido. Y luego está Haya. Haya es la vida, es el grado del alma que ya no puede estar contaminado. Esa vida está conectada a Yehida, que sería el quinto grado. Nosotros estamos trabajando sobre los 3 niveles caídos, que son la mente, el corazón y el cuerpo, o sea, el alma mental, el alma emocional y el alma animal. Entonces, desde el punto de vista psicológico junguiano, por ejemplo, el ego, pues integraría esas.
partes bajas, ¿no? El self, o esa identidad mayor, integraría aquello que de momento nos es desconocido o inconsciente, pero que en realidad es la fuente de la verdadera conciencia. Esto, por ejemplo, Jung no lo trató mucho, porque él decía que el ego es como el centro de conciencia, pero ahí se equivocó, porque el verdadero centro de conciencia, por lo menos la conciencia real, es Sí. algo más profundo. A esto en el árbol de la vida se le conoce como Da'at Elion, es la conciencia elevada. Entonces, para distinguirlo de otras enseñanzas más incompletas, es donde tenemos que introducir más elementos, porque el árbol de la vida, en su totalidad, como expresión completa, tiene 13 esferas. Y esto también está en la sabiduría hebrea, lo que pasa es que está escondido. Es como se decía antiguamente, Hokman Ishtar, sabiduría escondida. En el siglo primero no se hablaba de Cábala, se hablaba de Hokman Ishtar. Incluso en las cartas de Pablo menciona al Hokman Ishtar, ¿no? Se nos ha dado una sabiduría escondida, donada por Dios a los hombres, ¿no? Esa sabiduría escondida es la que trajo Yeshua y la que la Cábala ha tratado de explicar. Digamos que la Cábala tradicional es como una expresión parcial de esa sabiduría escondida, divina, que viene del árbol de la vida. Y ese árbol de la vida, en su totalidad, tiene 12 frutos. En el libro del Apocalipsis, por ejemplo, del Nuevo Testamento, se dice que el árbol de la vida da 12 frutos y esos 12 frutos son para sanación de las naciones. Esos 12 frutos están contenidos en la esfera total. Esa esfera total es la esfera 13. ¿Y por qué 13 y no 12 o no ¿Por 10? qué? Pues eso está precisamente en la Torah, ¿no? Mm, Shema Israel, Yud Hei, Elohim Yud Hei Echad. Escucha, Israel. Israel es un código de almas que han superado, digamos, las radiaciones de los astros y que han alcanzado ya cierto nivel de evolución. Yud Hei Elohim es la integración de Elohim, es decir, de la naturaleza, de las inteligencias de la naturaleza, en el árbol de la vida, con Yud Hei, ¿no? Con ese conector. Yud Hei Echad, es decir, Yud Hei unicidad. La palabra Echad en hebreo vale 13. Y hay otra palabra muy importante que es Ahabá, que es amor, y también tiene un valor gemátrico de 13. Esto es muy bonito porque cuando yo empecé a estudiar Cábala, yo no conocía la Cábala hebraica. Yo conocía la isosefía griega. Yo estudié orígenes del cristianismo en la universidad y me empezaron a hablar un poquito del trasfondo arameo del Nuevo Testamento. Hay estudios que se Sí. dedican a rescatar ese trasfondo aramaico. Pero bueno, yo continué con el griego y me gustaba hacer pues cálculos de isosefía para ver lo que valían las palabras. Esto fue en el 2013, lo recuerdo. Y me di cuenta que la palabra Christos, sumándolo, da 13, igual que la palabra Einai, que es ser, o la palabra logos, que vale 373. 3 más 7 más 3 es 13. Y digo, esto no puede ser casual. O sea, ¿por qué valen 13? No, O sea, la palabra Mesías, la palabra ser y la palabra logos valen 13. Qué casualidad que en la cábala hebraica, Ejad y Al-Jabá valen 13. El árbol de la vida tiene 12 frutos y esos 12 frutos están comprendidos en una esfera total. Yo me encontré con personas que habían llegado a la misma conclusión, desde diferentes ángulos, porque algunos eran estudiosos del cristianismo nazareno, otros se habían salido quizás de las raíces hebreas, pero habían incorporado también esa idea de un árbol de la vida con 13 esferas. En Atzilut siempre se ha dicho que hay 13 aspectos de la compasión, ¿no? Que están contenidos en el libro de Éxodo. Y es porque en la emanación, la esfera original, siempre hay 13 aspectos que armonizan esos 12 frutos. ángulos. Platón, por ejemplo, decía que
que el universo es como un dodecaedro, que tiene como 12 caras. Es curioso que la sí, cuántica dice también eso, o sea, es curiosísimo. Y cuando nosotros nos ponemos a estudiar las aristas del cubo, nos damos cuenta de que tienen 12. ¿No? Entonces, el 12 está contenido en el espacio. Ese espacio sería el aspecto 13. Pero el 13 no es mero espacio, sino que es un espacio de luz, lleno de amor, de vida. Entonces, ¿cómo expresamos esto en el árbol sefirútico, ¿no? Aquí es donde tenemos que hilar muy fino, porque, por ejemplo, tradicionalmente hablando, en la Edad Media ya se hablaba de un árbol con 12 frutos. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Aquí están pues las tres letras madre, Shin, Mem y Aleph, las siete dobles y las 12 simples. Esto es conocimiento del Sefer Yetzirah. O sea, las letras hebreas se asociaban pues como a tres energías, el fuego, el agua y el espíritu, ¿no? Cuando el fuego se une al agua, surge el vapor, el espíritu. Es la ley de tres, la fuerza activa, que activa pues la materia del agua y vivifica, surge el espíritu, ¿no? Luego las siete letras representan la estructura, el crecimiento, todo crece en siete pasos, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do sería la octava, ¿no? Y el 12 son como los conectores, los ángulos que vertebran, por así decirlo, todos los universos, ¿no? Tanto los que vemos como los que no vemos. Y esto de alguna manera estaba codificado en enseñanzas como la Cábala, pero claro, para comprenderlo hay que meterse más en la sabiduría escondida que hay detrás de aquello que nos enseñó abiertamente. Ahora ya estamos en una época en la cual el cerebro cósmico, el Mashiach, se está manifestando a sí. mayores niveles. Se manifestó de manera completa en un hombre hace 2000 años, pero él era la avanzadilla. Yo soy la vid verdadera y vosotros las ramas, dijo él. Yo soy la luz Sí. del cosmos y vosotros sois la luz del cosmos. Eso está en Mateo 5, para que luego no vengan los cristianos a decir que no, que está él, que es Dios, y nosotros somos Mm. siervos Vale. arrastrados. Sí, No, no, si sigues al Mesías. Yo soy la luz del cosmos y tú eres la luz del cosmos. Y somos el cuerpo. No lo físico, evidentemente, no, no esto. no, 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 no. Nuestra esencia, la esencia de vida pura, llena de inteligencia, de amor, eso viene mm, del Mesías y es el Mesías en cada vida. Es decir, tú estás llamado a ser un Mesías en tu vida. Ser un Mesías es ser una extensión del cerebro cósmico. Yesh Moach. Mm, La existencia tiene su cerebro para poder, evidentemente, armonizar lo que se ha desarmonizado porque hubo una caída, una fragmentación, como hemos dicho, ¿no? Luego habrá que ver por qué se produjo esa fragmentación, pero de momento hay que Sí, comprender sí. que aquí, pues, tenemos una misión, cada uno. Ser Mesías no significa venir a salvar al mundo o acabar con las No, guerras, con la enfermedad de un día para otro, no, es un proceso. ya. Yo he superado enfermedad, he superado problemas muy gordos con ayuda del bendito, evidentemente, no, no me equiparo a Dios, tampoco el Mesías lo hizo, por cierto. En Filipenses 2:3, el apóstol Pablo decía, porque el Mesías no estimó ser igual a Dios, sino que viniendo en la forma de Dios, es decir, el Yud Ok, el árbol de la vida, Sí. se hizo sirviente y trajo un mensaje de liberación, de sanación. Y esa liberación se produce por medio de la iluminación de las esferas, del árbol sefirótico en nosotros. Sefirot son esferas. Sí. Sefira es el singular, ¿no? Entonces el árbol de la vida lo que hace es iluminar esas esferas. El árbol del Vale. conocimiento es el árbol oscurecido. Es el que hizo caer a Adán. Adán era una inteligencia que surgió para elevar este mundo, pero se encarnó antes de tiempo. No solo por su fallo, sino que también hubo fallos de arquitectos, que de esto no se habla mucho en la cábala hebraica, pero los Elohim tienen una parte que se desconectó de Yud-Hah-Wah. Y de ellos hablan pues mitologías como la sumeria, ¿no? Los dioses sumerios, Enlil, ¿no? Enki. Ellos fueron los que de alguna manera
gestaron pues, humanidades caídas por sus propios intereses, ¿no? Ellos evidentemente estaban gestionando mundos, igual que en la sabiduría hebrea, pues hay un intento de arreglar lo que se había roto. Pero claro, en ese intento hubo fallos, hubo experimentos. En el Zohar se dice que Akadosh Baruj Hu, el bendito, destruía mundos. O sea, generaba y destruía mundos. Porque eran como pruebas. ¿No? En un tratado de la Edad Media se llamaba el tratado de la visión izquierda, o del lado izquierdo, se dice que Dios contempló todo, todo lo posible, tanto lo bueno como lo malo. Y que, evidentemente él descartó lo malo, pero hubo inteligencias o aspectos de su expresión total que materializaron esa oscuridad. Y de ahí vendría el mal, de ahí vendría esa fragmentación. Los Elohim caídos, ¿no? Los Elohim Tactora, arquitectos caídos, ángeles caídos, se les puede dar muchas denominaciones, ¿no? Entonces, la idea del árbol de la vida es poder conectarnos al tejido original, que no es el que expresan, por ejemplo, enseñanzas incompletas, como la de la mitología escandinava o la mitología maya, que también hablan del árbol de la vida. Hay vestigios, ¿no? de expresiones del árbol sefirótico en casi todas las culturas, pero están incompletas. Entonces, ¿por qué 13 esferas? Bueno, aquí voy a dar vamos, un resumen de por qué esas 13, ¿no? Ya hemos dicho que la esfera total es el amor, es Ená, la unidad, la unicidad. Unidad y unicidad en realidad son distintos. La unidad es como el punto y la unicidad es lo que interconecta todos los puntos. De eso Claro. hablaba Platón en sus diálogos. Y bueno, esa unicidad viene de la unidad, que es el amor, y es como una semilla. Esa semilla tiene un propósito. En, en hebreo, ese propósito se llama Ratzon Alejaspia, que es como el deseo de donarse. Ratzon es deseo, voluntad. Y ese propósito lo tiene todo el universo, pero también cada uno de nosotros. Porque nosotros estaríamos hechos como a imagen y semejanza del todo. Entonces, el bendito nos ha puesto una semilla de amor y de voluntad que tiene que desplegarse. Esa sería como la mejor versión de nosotros mismos. Ujú. Esa versión la debemos desplegar en nuestra vida, a nuestro nivel, con una voluntad, una diligencia. Esto es lo que en el árbol sefirotiko tradicional se conoce como Keter. Sí, Ese Keter, tradicionalmente hablando, tiene un punto en medio. Bueno, ese punto es el propósito. Pero en la cábala del Sefer Yetzirah es como que está escondido. O sea, tiene 10 esferas en ese nivel de enseñanza. Pero cuando enseñas desde el árbol de la vida, desde Atzilut, desde el Mashiach, tienes que desplegar ese punto. Y ese punto es una esfera en sí. Porque tu vida tiene una manifestación perfecta, que es la que quiere el bendito para ti. Y esa es la imagen que tiene el bendito para cada uno. El bendito es mm, una expresión tradicional, ¿no? de la sabiduría hebraica o incluso en otras tradiciones como en el sufismo. Baruch, uno, bendito sea el uno y su expresión. Entonces, ese uno, ese Dios, tiene una imagen de lo que cada uno debemos ser. Y ese es nuestro propósito, de donarnos, de ser luz para el mundo, con una voluntad, una diligencia. La voluntad es lo más importante. En cuanto te quitan la voluntad, te han quitado la vida, te han quitado la salud. ¿Por qué los políticos lo primero que hacen es comprar la voluntad de las personas? ¿No? Pues porque saben que la voluntad es lo más fuerte. Igual que cualquier persona que quiera anular a otro. Hablamos del narcisismo, ¿no? En sí, en la el anterior. anterior. Sí. Pues es lo primero que te hace un narcisista, te anula la voluntad. Tú eres el culpable o la culpable, yo soy la víctima y, por supuesto, te genera como deseos torcidos para que esa voluntad original no se exprese. Evidentemente, al narcisista no le importa o no sabe lo que es la voluntad, pero sí que sabe lo que es el deseo a nivel de instinto, ¿no?
Y es curioso porque aquí hay enseñanzas que asocian esto a Plutón. Ujú. En las enseñanzas ocultistas antiguas, Plutos es Hades, es el dios del inframundo, es el caos, la sombra, que es lo que secuestra nuestra voluntad. Eso en la enseñanza del árbol de la vida tiene que ver con el Adán caído, es decir, las almas que vinieron a elevar este mundo, pero que se engancharon con las energías de la serpiente. La serpiente, que en hebreo es Nahash, es como la potencialidad de amor, pero inversa. Es decir, cuando el amor completo, ágape, como se decía en griego, o ajabá en hebreo, no se expresa, degenera en eros, el deseo de más, más, me falta, me falta, me falta, quiero, 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 porque no tengo. En Sí, el árbol de es la vida es al revés, lo tienes todo, no tienes carencia. Pero en el árbol del conocimiento es como que querían descubrir este mundo, incluso para poder ser protagonistas de esa salvación. O sea, se dice que Adán veía el universo de punta a punta y que incluso vio el proyecto del Mesías, ¿no? Del cerebro cósmico y dijeron esas almas, vale, nosotros queremos llegar a ser Mesías, ¿no? Se dice que le dieron 70 años a David. David es un código del mundo físico, concretamente del reino de Asia, porque el Mesías, evidentemente, la inteligencia cósmica debía expresarse en los mundos más densos, pero que al iniciar ese proyecto cayeron en este mundo, comieron del árbol del conocimiento, porque la serpiente, que es esa inteligencia torcida, les susurró, les engañó. sí, Claro, hay que interpretar quién era la serpiente o qué era la serpiente. Hay tradiciones que aseguran que Adán tenía un cuerpo mm, con escamas, ¿no? Esto está en el Haggadah hebraico. Es muy posible, ¿no?, que existiesen esas especies humanoides con una raza reptiliana en las cuales se encarnó Adán. Mm, Adán se encarnó en otras. En esto está en Génesis 2, ¿no? Se buscaba una ayuda idónea, es decir, un cuerpo idóneo para el alma, pero sí, no halló ayuda idónea a Adán. Entonces, los Yud-Hab-He Elohim, los arquitectos, le pusieron a dormir y le sacaron un lado, un tselá, no una costilla. De ese tselá tenemos que interpretar que hubo una encarnación del alma en un tipo de especie que sí que era más idónea. Surgió hombre y mujer, al principio. sí, Ese hombre y mujer eran el aspecto masculino y femenino del alma, el aspecto más espiritual y más psíquico. En la India hablaban del Atman y el Jiva. El Atman es la parte espiritual, el Jiva es la parte psicológica. Adam y Java, Adam y Eva, Atman y Jiva son la misma enseñanza, ¿no? Y Adán podía haber comido del árbol de la vida, pero no tenía comprensión suficiente, porque tampoco tenía voluntad, no tenía Jokmah, sabiduría, no tenía Binah, entendimiento, o sea, tenía su propia voluntad torcida, su deseo egoísta, su sabiduría de la serpiente. De hecho, según el Génesis, es lo que la serpiente le dijo, ¿no? Comed del árbol del conocimiento porque os va a dar sabiduría mundana, ¿no? Y cuando comieron, pues vieron que era bueno para la vista, bueno para el gusto y también bueno para adquirir sabiduría, claro, sabiduría de este mundo, que es lo que hace la ciencia, ¿no? Estamos conociendo, ¿no?, cómo funcionan las cosas. Eso es sabiduría mundana, eso no tiene nada que ver con el verdadero conocimiento. Es decir, la cuántica o sí, la física einsteiniana o la filosofía, todas las artes y ciencias que vienen de los Adanes caídos son sabiduría caída, son sofía, filosofía. mm, Eso no quiere decir que no podamos armonizar la filosofía y hacer filosofía con enseñanzas más profundas, que es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Pero la idea es poder armonizar esas esferas. Por eso tenemos que distinguir muy bien entre lo que es
el árbol sefirótico de 10 esferas, que está incompleto, que tiene su propio Keter, su propio sabiduría, Jokmah, Binah, entendimiento, su propio Gesed, Geburah, etcétera, del árbol de vida con 13 esferas, donde cada esfera es primordial, viene de la Dan Katmon. Por eso cuando traté de expresarlo, dije, a Sí. ver, ¿qué puedo utilizar yo para poder expresar esa sabiduría original? Entonces me acordé de una obra que yo leí cuando estaba en la carrera de filosofía, que es Janus, es de Arthur Koestler, era un filósofo judío, buenísimo, y él dice que están pues, las concepciones que interpretan que la realidad son partes, no fragmentos, ¿no? Pues un reloj tiene partes. La Sí. mecánica clásica de Newton, por ejemplo, pensaba que el universo es como un reloj con partes. Y hoy en día, pues en el CERN de Suiza buscan ladrillos, ¿no? Van buscando que si quarks, que si neutrinos, que si no sé cuántas cosas más. Sí, eso siempre son partes. Pero claro, según las sabidurías antiguas, existe la noción de holos, que es todo, el todo completo, al todo al que no le falta nada. Aristóteles decía que un todo no tiene partes. El todo es mayor que la suma de las partes. Entonces Arthur Koestler dijo que existe una holarquía. Del mismo modo que existe una jerarquía, donde hay pirámides, donde hay partes, Sí. nuestra sociedad, por ejemplo, es piramidal. Los que tienen el poder están Sí. arriba y los demás abajo. Es decir, poderosos y siervos. Por eso no puede haber democracia, ¿no? La democracia del pueblo, no, eso no existe en una sociedad piramidal. Por eso en el dólar está el ojo, ¿no? Que todo lo ve, la pirámide, con 13 escalones. Esa es la inversión del árbol de la vida, ¿no? Es como el árbol del conocimiento, el árbol de la serpiente, metida ahí en la esencia de la sociedad, básicamente. Pero en la holarquía, cada componente es un todo. Y a eso Arthur Koestler lo llamó holón. Y a mí eso me fascinó. O sea, dije, esto es una mina. O sea, yo puedo expresar en términos holárquicos lo que es el árbol de la vida. Por eso dije, pues la sabiduría original, la sabiduría eliona, es decir, elevada, sería holárquica. Bina, que es el entendimiento, es decir, lo que entiende los opuestos, la combinación, pues también es holárquica, ¿no? La holarquía contiene holones, entonces cada esfera es un todo. Sí. Por eso aquí tenemos que meter también la conciencia holárquica. Esto es Da'at Elión. En los árboles tradicionales tenemos Da'at. Y en la cábala tradicional dice Da'at es la luz circundante, no es una esfera. Y aquí es donde, bueno, hay que hilar muy fino porque no, en realidad sí. O sea, en los mundos astrales, Da'at Ah, sí. es como un conocimiento del cual participan todos los seres, ¿no? Las hormigas saben construirse sus Sí. túneles, ¿no? Los pájaros saben construirse sus nidos. Instintivamente un niño sabe cómo mamar. Todo eso es Da'at. Es una luz que a cada cual le da su inteligencia. Pero es un conocimiento del mundo. Ese es el conocimiento de la serpiente. Por eso lo que buscamos no es Da'at. Buscamos el Da'at Elión, el conocimiento del cerebro cósmico. Entonces tenemos que meterlo intencionalmente. Es decir, no, no vale decir, no, es que no es una esfera. No, es una esfera. Y esa Vale. esfera es Se la ha que de va, iluminar. claro, tiene que iluminar, porque sin conciencia elevada tú no puedes iluminar las esferas. O sea, puedes iluminarla, pero a nivel filosófico, a nivel de religión, pero eso ha fracasado. Sí. Necesitamos lo que trajo Yeshua, ¿no? Que es una sabiduría viviente del árbol de la vida. Esa sabiduría, claro, va a expresar Gesed. Gesed es la expansión del amor, la misericordia, pero claro, tiene que estar en su justa medida. Tiene que tener una fuerza restrictiva, que es Geburah. Porque si das mucho, te toman la mano y el brazo y te comen entero. Entonces tienes que saber poner límites. Vale. En el árbol de la vida sabemos poner límites, ¿no? Y eso es el equilibrio. Tiferet significa belleza en hebreo. Tiferet conecta muchos senderos, ¿no? 8 en Sí. total, porque es esencial.
Entonces yo también pensé en qué palabra elegir para ese Tiferet, en qué consiste esa belleza. ¿Qué Entonces pusiste? me di cuenta de que pues es la holarquía, básicamente la belleza armónica, la armonía de la holarquía, donde nos reconocemos como todos completos. Es decir, cuando tomamos conciencia de que somos en esencia seres del árbol de la vida, ya no nos falta nada. Esa misericordia viene de dentro. O sea, los que primero tenemos que darnos, por así decirlo, amor, misericordia, somos Espérate. nosotros comprendiendo nuestro aspecto caído, porque tenemos un Adán caído, una esencia que heredamos de las primeras almas adámicas que cayeron y que tiene que ser reintegrado al árbol de la vida, con misericordia, con juicio recto, fuerza, que son expresiones del amor. O sea, el amor se expresa en estos 12 frutos, ¿no? Y esta belleza es fundamental. El que no se reconoce como ser de luz primordial, pues se identifica con lo caído. Esa luz primordial en nosotros va a generar una armonía emocional, que en hebreo es netzach. Pero claro, el netzach de los mundos caídos, pues no es el netzach del árbol de la vida, ¿no? Evidentemente, cuando nosotros integramos esas 13 esferas, pues expresamos también una honestidad, somos honestos con nosotros mismos, tenemos una integridad, una vitalidad fértil y por último la realización, la integración en el propósito original, ¿no? Entonces cada uno de nosotros traemos un propósito de vida que tiene que ver con pues, lo que el bendito quiere que seamos. Pero ¿qué es la armonía holárquica, por ejemplo? La emocional holárquica. Pues es una armonía que conecta los soles, los planetas. Nosotros estamos llenos de energías planetarias y solares porque las inhalamos. Hay, por ejemplo, partículas del Sol, partículas de Marte, Júpiter, Venus. Por eso, en los árboles sefirotipos tradicionales, cada esfera del árbol del conocimiento contiene un planeta, ¿no? Geset sería Júpiter, Geburah se asocia a Marte, Tiferet al Sol, Netzach a Venus, Od a Mercurio, Yesod a la Luna, Malkut, que sería la esfera de abajo, se asocia a la Tierra. Todo eso está en el Sefer Yetzirah. Hay correlaciones, ¿no? Pero como hemos dicho, ese árbol sefirótico pertenece al mundo astral, que se conecta con el mundo físico. Entonces, el Adam lo que está haciendo es restituir la conexión del mundo físico al mundo astral, el mundo de gestación suyo, que también existía, es un mundo de planificación. Adán pertenece a esa esfera de gestación, se llama Beria. Todos estos mundos que cayeron deben conectarse a Atzilut, que es la esfera de emanación. Esa esfera de emanación, incluso en la Cábala se dice que es parte de un proyecto de restitución, el Tikkun Olam, o sea, la rectificación del mundo. Pero digamos que el árbol de la vida tiene como un quinto nivel, que es el Adán Kadmon total. Se expresa todo, engloba todo. Por eso Yeshua decía que en el jardín del Edén había 5 árboles. Eso está en el Testamento de Tomás, famoso por sus 114 dichos atribuidos a Yeshua, ¿no? Y claro, yo al principio, cuando no entendía estas enseñanzas, para mí eso no tenía ningún sentido, porque dice que hay 5, ¿no? Pero claro, pues, porque es que hay 5 árboles. Está el árbol de Asia, un mundo físico, el árbol de Yetzirah, el árbol de Beria, el árbol de Atzilut y el árbol en su totalidad, que ya sería la integración de esos 4, ¿no? Entonces, Yud Hei Bab Hei tiene un conector más que es la Shin, o sea, el fuego del amor divino, que eso es lo que es Da Yeshua. Cuando metemos la Shin entre la Hei y la Bab, surge ese, ese nombre, ¿no? Había una expresión vertical también del nombre, que es esta de aquí, muy conocida. Yud, Hei, Bab, Hei. Entonces, esto sería la cabeza, Sí. que tiene que ver pues, eso, con Atzilut, esto tendría que ver con Beria, esto con Yetzirah, los conectores, y esto con Asia, con el mundo de la acción.
Entonces, mm, Yeshua, por así decirlo, sería como la armonización de este nombre, o la expresión armoniosa de este nombre. De hecho, hay unos códigos en el Nuevo Testamento que son impresionantes. Se dice que en el letrero de la crucifixión había una expresión que estaba escrita en hebreo y en griego y en latín, ¿no? Jesús Nazarenus Rex de los Judaiorum, ¿no? De los judíos. O sea, Jesús Nazareno, rey de los judíos, ¿no? La traducción al castellano. Bueno, en hebreo sería Yeshua Anotzri Bemelech Ayehudi. Qué curioso que cuando nosotros cogemos la inicial de cada una de esas palabras, Sí. obtenemos el nombre Yud He Vav He. La Yud, la Hei, Sí. la Vav y la Otra He. letra. Sí. Es decir, el Padre, la Madre, el Hijo y la Hija. La expresión del árbol de la vida en su completitud. Eso es para dar una idea de cómo en el Nuevo Testamento se expresó el Yud He Vav He como árbol de la vida. Esto Yeshua lo expresó de manera increíble. ¿Cómo? En una ocasión le fueron a buscar sus familiares, su madre, porque pensaban que estaba loco. Él estaba enseñando cosas de la Torah, pero claro, eso a los judíos de aquel entonces, tal y como él enseñaba, las cosas que le enseñaba, les chocaba mucho. Entonces pensaban que estaba zumbado. Y en una ocasión él estaba enseñando en una casa, mm, Sí. y le dijeron, oye, que tus hermanos y tu madre están ahí fuera y quieren verte. Dicen que salgas. Y dice, mi madre mis hermanos son todos los que hacen la voluntad del Padre. Vale. Es decir, nosotros, cuando cumplimos la voluntad del origen divino, que es puro amor, pura vida no fragmentada, pura conciencia integral y serenidad plena, somos madre gestadora. ¿Qué estamos gestando? Al Mesías. Cada uno estamos gestando esa inteligencia mesiánica. Y cada uno participamos del Padre. O sea, no es que esté un Dios Padre sentado en un trono al lado de un hijo. No. El Padre está actuando en ti con tu voluntad, con la voluntad que Él te ha dado. Hágase tu voluntad, ¿no? Que es la nuestra real. O sea, no los deseos de la carne o de la psique. No, hágase tu voluntad, eso viene del aspecto masculino de la divinidad. Entonces, esa función del nombre divino, Yud Hei Vav Hei, está actuando en nosotros. Por eso se dice que nosotros somos un mini tetragramatón. El rostro pequeño cuando estamos desarrollados, ¿no? En principio, en esta época nadie ha alcanzado el nivel de Yeshua. Posiblemente en el futuro quizás haya gente que ya Sí. alcance ese nivel, ¿no? De hecho, hay cabalistas hebreos que reconocieron, ¿no?, el mensaje de Yeshua. Uno de ellos fue Rabbi Kaduri, que dejó un mensaje antes de morir, y el código era para ver quién era el Mesías, y decía que era Sí. Yeshua. Yeshua es un Sí. código que significa la salvación por medio del nombre divino. Ese nombre es la integración de los cinco mundos, los cuatro mundos integrados en el quinto, que es el Alan Kadmon, ¿no? Esto, por ejemplo, hemos de meditarlo dándonos cuenta de que nosotros no solo somos simios evolucionados o descendientes de homínidos, sino que estamos integrando todos los reinos habidos y por haber. Es decir, tenemos el reino mineral, el reino vegetal, el- todo lo que es la circulación, los pulmones parecen árboles, ¿no? Sí. Estamos integrando también el reino animal, que sí, puede haber genética compartida con homínidos, pero nosotros no descendemos de ahí como tal. O sea, no es lo que dicen los antropólogos. Y también tenemos, pues, una parte humanoide que viene, no solo del reino animal, sino de especies humanoides que han existido aquí, ¿no? Y estamos integrando todo eso, divinizándolo, por así decirlo, es decir, reintegrándolo a un sentido total mayor lleno de amor. Porque aquí los árboles, los animales han quedado también desgajados. Entonces, el gran árbol de la vida
es como un proyecto de reintegración de todo en el amor pleno. Y eso implica realizarnos, cada cual con nuestra misión, nuestra meta. Aquí es donde sí que se pueden utilizar herramientas que, aunque desconectadas son el árbol del conocimiento, desde el punto de vista del árbol de la vida pueden tener sentido, si las sabemos leer. Por ejemplo, mm, hacer una lectura del nombre.